Bienvenidos. Es una alegría muy grande que podamos estar reunidos nuevamente en su nombre para alabarle, adorarle y para seguir aprendiendo más sobre Jesús, el eterno Hijo de Dios, a través del Evangelio según Juan. Vayamos a Juan 1, 11 y 12. Dice la Escritura: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Enfrentar la realidad de la existencia y persona de Jesucristo exige una respuesta de parte del hombre. No hay puntos medios ni zonas grises. Hay quienes no lo reciben, como tenemos en pantalla, y hay quienes lo reciben. Hay quienes creen en Él y hay quienes no creen en Él. Y la distinción es muy clara con aquellos que le reciben. Aquellos que le reciben creen en su nombre y son hechos hijos de Dios. Qué gran bendición, ¿no? Amén. Entonces, como decía, no hay puntos medios. Y esa es una realidad que vamos a ver casualmente el día de hoy. Los términos seguir y discípulos se repiten muchas veces en Juan y siempre nos dan esa idea de una relación, no solamente hablamos de alguien que es un alumno de Cristo, alguien que sigue a Cristo, sino que es alguien que está en una relación con Cristo. Y se repite mucho ese verbo seguir, y como también el término discípulo. Así que hablamos obviamente de una estrecha relación con Dios. Hablamos entonces esta mañana de seguidores de Cristo. Aquellos que lo reciben son seguidores de Cristo. Y en la sección que vamos a ver, Juan 1:35 al 51, que dicho sea de paso, culmina el primer capítulo de Juan, luego de 5 sermones contando con este. Así que ya sabemos que nos queda también todavía bastante terreno por explorar. Y en esta sección vemos que el Señor Jesús llama a seguirle a ciertos hombres, ¿ok? Y es importante hacer una aclaración antes de entrar al texto, y es que obviamente se puede confundir este pasaje con el llamado de los apóstoles. No es el caso, excepto tal vez Felipe, como veremos más adelante. Porque hay que entender que el llamado de los 12 fue el resultado de previa interacción con Jesús, de tiempo, de oración de parte de Jesús. Y si vemos brevemente Lucas 6, 12 y 13, como también todo el tiempo que conllevó el testimonio de Juan el Bautista para que llegaran también a seguir a Jesús. Entonces es importante hacer esa aclaración, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros leemos Mateo 4, 18 al 22, podemos ir a hojearlo brevemente. Mateo 4, 18 al 22, y también ponemos nuestro dedo allí y vamos a Mateo 9:9, donde leemos sobre esas escenas en las que Jesús llama a Pedro, Andrés, Jacobo, Juan y a Mateo. No deberíamos entenderlas como que la primera vez que ellos veían a Jesús y dejaron sus redes de todo lo que estaban haciendo y empezaron a seguir a Jesús. No. Es algo que vemos tanto en Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos, como se le llama, como en Juan, es que había conocimiento previo. Ellos sabían quién era Jesús. Ellos habían escuchado de Jesús, habían interactuado con Jesús. Eso que vamos a ver en Juan también. Antes de que luego, en su momento, Jesús los llamara a ser sus apóstoles. Así que lo que vemos aquí son esas escenas preliminares en las que los primeros seguidores, los primeros
discípulos de Jesús estaban en esa etapa de venid y ved. Venid y ved, como vamos a leer más adelante en palabras de Jesús, para luego ser apóstoles. Así que vamos a ver quiénes son estos primeros seguidores de Jesús. Y comenzamos con Andrés y un discípulo desconocido, versículos 35 al 39. Juan 1, 35 al 39 dice que el siguiente día, otra vez estaba Juan el Bautista y dos de sus discípulos. Mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Jesús les dice: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. El día anterior, si nosotros vamos a Juan 1:29, tenemos esa referencia cronológica, el día siguiente. Ese era el día anterior al de Juan 1:35, el día siguiente. Y en ambos días, Juan 1:29 y Juan 1:35, vemos que Juan el Bautista, ¿qué está haciendo? Está dando testimonio de Jesús, está proclamando a Jesús. Bueno, en esta segunda ocasión, vemos que dos de sus discípulos, Andrés es uno de ellos, tenemos que ir hasta versículo 40 para que veamos de quién se trata, ¿verdad? Al menos de alguno de ellos. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de ellos. El otro de esos dos no se sabe quién era, ¿verdad? No está identificado. La tradición dice que se trataba de Juan, el apóstol Juan, pero no lo sabemos, ¿ok? Pero algo que sí sabemos es que Andrés y este discípulo desconocido, o no identificado, comprendieron muy bien la enseñanza de Juan el Bautista. Ellos escucharon de Juan el Bautista que Jesús era el Cordero de Dios. ¿Y qué hicieron? Comienzan literalmente a dejar de seguir a Juan el Bautista para comenzar a seguir a Jesús. Literalmente a seguirlo. Iban detrás de él. Es lo que leemos. Dice: le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Comenzaron a caminar detrás de él, literalmente. Es lo que dice allí. Es interesante porque todavía no eran seguidores, pero lo estaban siguiendo. En este caso, literalmente. Ahora, Jesús no los recibe hasta después de que estos aclaran qué buscaban. Jesús le pregunta, se devuelve: ¿qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Qué desean? Se puede traducir también del original. Y esto intriga, ¿no? Esto intriga porque el Mesías, quien vino a buscar lo que se había perdido, Lucas 19:10, confronta a quienes muestran señal de seguirlo. Intriga, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué los cuestiona? Bueno, vamos a ver una breve probada del por qué esto ocurre. Vamos a Juan 6:26, por favor. Juan 6:26. Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El pan de vida. El eterno Hijo de Dios estaba entre ellos, pero había quienes lo buscaban o lo seguían por comida, no por las razones correctas. Entonces es interesante que Jesús se devuelve y le pregunta a Andrés y a este otro: ¿qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Quiénes creen ustedes que soy yo? ¿Qué quieren conmigo? Una pregunta que obviamente que debe retumbar en los corazones de todas las personas hoy también. Pero eso lo hablaremos más adelante. Entonces la respuesta a la pregunta de estos dos discípulos no tenía la intención digamos, volviendo a Juan 1,
Vamos a ver cómo responden. Dice ellos, dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Esa pregunta, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Dónde te estás quedando? No está buscando saber cómo era la casa de Jesús y saber dónde vivía. No. Aquí les contestan contextualmente, queremos ser tus discípulos, queremos ir a donde estás, queremos sentarnos a tus pies, de nuevo, otra frase figurada, para escucharte, queremos seguirte. Eso es lo que ellos dan a entender con Rabí, maestro, ¿dónde moras? Queremos ser tus discípulos, en otras palabras, queremos escucharte, lo que tengas que enseñarnos. Y vemos cómo entonces Jesús los recibe, les dijo, venid y ved. Ahora sí, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. La hora 10, según el sistema judío, era a las 4 de la tarde. Y si nosotros hacemos, ¿verdad? No les traje un mapa, pero obviamente si asumimos que Jesús todavía estaba en Nazaret, que es lo probable, para salir de Betania, donde estaba, al otro lado del Jordán, donde se encontró a Juan 1:29, hasta Nazaret, era obviamente un camino de 2 o 3 días. Entonces, era regresar para la casa de ellos, que Andrés se dice que era de Betsaida, otra área de Galilea. Pues recordemos que en aquellos días se caminaba, y eran distancias de 1, 2 o 3 días. Entonces, por la hora era complicado regresar de noche. Entonces, se entiende que se quedaron con ellos a donde fuera que estuviera quedándose Jesús. Así que de esta manera Jesús entonces los recibe como seguidores. Así que aquí vemos 2 de los primeros seguidores de Jesús, según el Evangelio según Juan. Luego tenemos a Simón. Juan 1, 40 al 42. Notemos, versículo 40 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan el Bautista y habían seguido a Jesús. Es decir, Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado, noten que dice, el Mesías, a quienes hemos estado esperando, que traducido es el Cristo. De esto ya lo habíamos hablado anteriormente. La palabra Mesías viene del hebreo o arameo, que significa ungido, y la palabra Cristo básicamente es una traducción del término Mesías, del griego, que significa ungido. Mesías y Cristo significan lo mismo, el ungido, ¿ok? Referente a aquella figura que esperaba el pueblo, el mundo entero, también. Entonces, aquí tenemos que Andrés, habiendo recibido el testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús, comienza a seguir a Jesús. Y luego miren cómo dice el texto, y lo primero, es decir, lo primero que hace Andrés es acercarse a su hermano Pedro, o Simón, realmente su nombre es Simón, y darle testimonio de a quién habían encontrado. Entonces eso nos da una idea de que cuando Jesús le dice a Andrés y al otro discípulo no identificado, venid y ved, lo que fueron a ver fue al Mesías, a conocer al Mesías. Y ellos, obviamente, en este caso Andrés, va a su hermano y le da testimonio de ello. Este es lo primero que él hace. Entonces aquí vemos obviamente la verdadera fe en Cristo. Esta viene luego de escuchar a alguien dar testimonio sobre él y de enfrentarlo a él. Tanto Andrés como el otro discípulo no identificado tuvieron que, luego de conocer quién era Jesús, responder si seguirlo o no. Aquí vemos la respuesta favorable, seguirlo. Y este mismo principio, hermanos, lo vemos en el resto de los discípulos, que vamos a ver a continuación, como también en nuestros días. El mismo patrón continúa. Aquellos que escuchan
de Jesús, conocen a Jesús y comienzan a seguir a Jesús para seguir conociendo y siguiendo a Jesús. Ese es el patrón. Y aquí vemos que el testimonio de Juan el Bautista da frutos con Andrés y con el discípulo no identificado, porque luego también Andrés lo cumple con Simón, y Simón, vamos a, obviamente de manera implícita, a comprender que también comienza a seguir a Jesús. Así que enfrentar la realidad de Cristo solo termina en fe, en esta sección, con estos corazones, con estos hombres. Y como decía, aquí no vemos una expresión de Pedro de fe, pero sí la vemos más adelante. No vemos una confesión de fe explícita. Por ejemplo, vamos a Juan 6:69. En Juan 6:69 vemos una confesión explícita de fe. Juan 6:69 dice: nosotros, dice Pedro, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esas son las palabras de Pedro. Hay en Juan 6:69 de manera explícita, pero en Juan 1 vemos que se hace de manera implícita, es decir, se confirma en la relación que empieza a tener Pedro con Jesús. Vayamos a Juan nuevamente. Versículo 42 dice: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, la confesión de fe implícita la vemos en la realidad de que Cristo le cambia el nombre. Simón pasó de ser Kefas en arameo, que significa piedra, a Petros en griego, que significa lo mismo. Lo cual apunta a ese rol que iba a tener Pedro en la edificación de la iglesia, Mateo 16:18. Así que el Señor Jesús le da este apodo, del cual obviamente él luego utiliza prácticamente como nombre, ¿no? Ya no es Simón, sino Pedro. Así que de esta manera vemos que Pedro, o Simón Pedro, comienza también a seguir a Jesús como discípulo, no como apóstol. Luego en versículos 43 y 44 tenemos a otro discípulo, otro hombre, otro corazón noble. Dice, versículos 43 y 44, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe, ¿quién es Felipe? Por el contexto general sabemos que Felipe fue también uno de los apóstoles, uno de los 12. Pero interesantemente, cuando nosotros vamos a los sinópticos, no escuchamos nada de Felipe, nada más que sale listado como uno de los 12. Es solamente Juan quien nos da más detalles sobre Felipe. Por ejemplo, en Juan 6:7, vemos a Felipe hablando, interactuando. En Juan 12, 21 y 22, vemos a Felipe de nuevo interactuando, haciendo, diciendo algo. En Juan 14, 8 y 9 vemos de nuevo a Felipe recibiendo a unos griegos, hablando con ellos, etcétera, etcétera. Vemos más participación de parte de él. De nuevo, en Mateo, Marcos y Lucas no aparece nada de esto. Así que es interesante ver que Juan menciona a Felipe con más detalles. Ahora, como decíamos, tal vez la única excepción aquí al ser llamado como apóstol sería Felipe, pero tampoco podemos ser categóricos en eso. Pero lo que sí sabemos es que Felipe había escuchado de Jesús anteriormente. Y si no, Felipe tuvo el privilegio de haber escuchado de Cristo de parte del mismo Cristo. Es algo maravilloso, porque es, en contraste aquí, Jesús quien halla a Felipe. No fue como Andrés y el no identificado, ¿verdad? Que fueron a buscar a Jesús. Es aquí Jesús que halla, dice, a Felipe. Y le dice: sígueme. Es maravilloso esto. Luego leemos que Jesús deseaba ir, se propuso adentrarse más en Galilea. Ya estaba en Galilea, Betania de Galilea. Así que probablemente tenía en mente ir a Caná de Galilea, como vamos a ver el siguiente domingo.
Juan 2:1 en adelante vemos las bodas de Caná de Galilea, a la cual él y sus discípulos asistieron. Así que probablemente ya viene ese plan en mente, ¿no? Cuando él dice que va a dirigirse a esa localidad. ¿Ok? Entonces, versículos 43 y 44, vemos que Felipe era de Betsaida, otra ciudad de Galilea, de la cual también eran Andrés y Pedro. Sí que eran de esa misma localidad. Y no tenemos una respuesta de parte de Felipe, pero se implica con el versículo 45 y con el siguiente personaje, Natanael. Sabemos que Felipe comenzó a seguir a Jesús porque vean lo que hace Felipe ahora. Versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, dice, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Interesante párrafo, ¿no? Aquí vemos nuevamente el mismo patrón. Felipe es hallado por Jesús, escucha de Jesús, sigue a Jesús. Luego Felipe halla a Natanael y ¿qué hace? Da testimonio de Jesús sin decir Cristo, pero diciendo que es Cristo, basándose en la ley y los profetas, versículos 45 y 46. Hallamos del que dice: la ley y los profetas hablan al respecto, del que estamos esperando. Ahora, ¿quién es Natanael? Natanael en sí no aparece en Mateo, Marcos y Lucas, sino sale uno de los dos identificados como Bartolomé. Así que la asunción es que se trata del mismo personaje, aunque algunos no creen que sea el caso, pero lo más probable es que en efecto se está hablando de Bartolomé, que está identificado con dos nombres. ¿Okay? Ahora, la reacción de Natanael con respecto a Jesús es interesante también. ¿De Nazaret? Le dice Natanael a Felipe: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? ¿El Mesías va a venir de Nazaret? Bueno, la reacción de Natanael no es una exageración, porque la arqueología, hermanos, nos indica que Nazaret era una población muy pequeña, era un lugar de abundante pobreza y muy insignificante. Es más, muchos expertos dicen que era cueva de insurgentes y personas revolucionarias en contra de Roma. De ahí salieron muchísimos que buscaron pelear en contra de Roma, liberarse del yugo, ¿verdad? O del poder de Roma, digamos. Entonces, cuando Natanael reacciona de esta manera, no es una exageración. ¿Qué bueno puede salir de ahí? Pero la pregunta es: ¿por qué Natanael tenía ese concepto? Bueno, sabemos de algunos detalles de por qué podía tener ese concepto, pero ¿qué tiene que ver eso con el Mesías? Esa es la pregunta. La palabra de Dios habla del Mesías, de aquella figura monárquica de la tribu de Judá, descendiente o hijo de David, alguien de realeza, ¿no? Alguien de grandeza, de fama, de poder, de prestigio. ¿De semejante barrio va a salir algo bueno? Esto obviamente nos da un indicio de que lo que el hombre valora como de gran renombre y de gran prestigio no es
cómo Dios ve las cosas. Amén. Dios ve las cosas de manera diferente que las del hombre. Así que Natanael escuchó del Cristo. Felipe lo llevó al Cristo, tuvo que enfrentar a la realidad del Cristo, y después de apenas gustar el conocimiento sobrenatural de Jesús, quedó rendido. ¿No? Es aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Qué relación tiene eso con Natanael? Solamente Natanael lo sabe, el escritor no nos indica. Pero la reacción de Natanael nos indica conocimiento. ¿De dónde me conoces? Tal vez era un apodo de Natanael, tal vez era, no sé, una manera en que se le conocía, no lo sé. Tal vez una manera en que él pensaba de sí mismo, no lo sé. Pero Natanael sí sabía y dice, ¿de dónde me conoces? Luego dice Jesús, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Con estas palabras se nos da a entender que Jesús sabía algo de Natanael, debajo de ese árbol. Algo él estaba pensando, algo él estaba haciendo, que estas palabras solamente las podían saber él, nadie más. Y por eso su reacción, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Con una sola probada de su poder sobrenatural, quedó rendido a él y lo llamó el Hijo de Dios, el Rey de Israel. De una vez lo reconoció como el Mesías, evidentemente. Por eso la respuesta de Jesús, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Mayores que estas cosas verás. Y wow, qué cosas mayores verás, porque el versículo 51 nos da una imagen de lo que va a ser la gloria de Jesús. Una imagen maravillosa en el versículo 51. Cosas mayores verás. Esa imagen de el Hijo del Hombre, del cual dice, suben y descienden ángeles. Es una imagen que nos recuerda una probada que vio Jacob en Génesis 28:12, ¿no? Veía, dice, ángeles subir y descender, como también Daniel 7:13 y 14 específicamente, donde vemos esa frase, el Hijo del Hombre. Dice algo como, vi Daniel, dice el profeta, vi a alguien como el Hijo del Hombre, alguien que parecía humano, pero que obviamente era divino, que recibía poder y autoridad. Hablando de esa coronación en la ascensión de Jesús. Gloriosa imagen, mayores cosas verán. Y de esta manera, Natanael se convierte en seguidor de Jesús. Ahora, resumen. Veamos el patrón. Hay una predicación, en el caso de la primera línea, Juan el Bautista, con la multitud, entre ellos estaba Andrés y el otro discípulo. ¿Cuál es el resultado? Andrés y el otro discípulo se convierten en seguidores de Jesús. Luego Andrés da una predicación a Simón sobre Jesús. ¿Cuál es el resultado? Simón se convierte en un seguidor de Jesús. Jesús le habla, o el Cristo le habla a Felipe del Cristo. ¿Y cuál es el resultado? Felipe se convierte en seguidor de Cristo. Felipe testifica del Cristo a Natanael. Natanael, ¿cuál es el resultado? Se convierte en seguidor del Cristo. 5 almas conocieron a Jesús, conocieron al Cristo, se confrontaron con esa realidad y lo recibieron, creyeron en Él, le siguieron. Esto es muy significativo para nosotros hoy, hermanos, porque nos enseña que los verdaderos seguidores de Jesús conocen verdaderamente al Cristo. Esta es la primera y gran enseñanza que ganamos en este pasaje. Que la hermosa y transformadora realidad de conocer al Cristo, al eterno Hijo de Dios, nos hace sus seguidores. Andrés, el discípulo no identificado, Simón, Felipe y Natanael conocieron a Jesús para seguir conociéndolo el resto de sus días. Es tanto un proceso como un progreso. No deja de ser. Es algo progresivo. Pero lo que nos indican en este pasaje, estos 5 personajes, es maravilloso para nosotros. Es oro.
Porque en este pasaje vemos al menos 7 etiquetas o 7 nombres o 7 descripciones, como se le quiera llamar, sobre el Hijo de Dios o sobre Dios Hijo. Tenemos a Jesús, que significa Salvador. No lo olvidemos, hermanos, eso significa Jesús. Todos estos títulos que se le dan aquí, ya sea por Juan el Bautista, ya sea por los mismos 5 discípulos, ya sea por el mismo Jesús, que también hace algunos, todos estos nos dan una gran enseñanza a nosotros, de saber quién es Jesús. Él es el Salvador, Él es Jesús. Él es Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista. Él es el Cordero Pascual que pasa por alto los pecados del mundo, que los perdona a aquellos que lo reciben, a aquellos que creen en Jesús. Él es también, dice el Rabí, o el Maestro, es decir, nuestra fuente de infalible guía y dirección en todas las áreas de nuestras vidas. No hay nada que nosotros vayamos a pensar, planificar o realizar que Jesús no tenga sabiduría para darnos. Él es el Mesías, el Cristo, aquel ungido esperado, que es del linaje de David, nuestro libertador, y el profeta como Moisés, que ofrece sabiduría, vida aquí abundante y vida eterna en los cielos. Ese es el Mesías y el Cristo. También dice que es el Hijo de Dios. Leemos en este pasaje, Juan 1:34, Juan 1:49. La frase Hijo de Dios puede referirse a procedencia o relación. Hay un sentido en el que todos nosotros somos hijos de Dios por creación. Pero hay un sentido estricto en el que si usted y yo hemos obedecido y seguimos a Jesús, en que somos hijos de Dios. Juan 1:11 y 12. Hijos de Dios por relación. En el caso de Jesús es distinto. La frase Hijo de Dios, a la luz, por ejemplo, de Juan 5:18, es una referencia a su deidad. Sí, es el Hijo de Dios en el sentido de que Él se humilló ante el Padre. Descendencia, ¿verdad? O procedencia en ese ranking. Pero en Juan 5:18 los judíos entendieron muy bien qué quiso decir Jesús con Hijo de Dios, que era Dios, que era divino. También dice que es el Rey de Israel, número 6, Juan 1:49. Otro título mesiánico que indica su autoridad y soberanía. Por lo tanto, Jesús debería ser el Rey de Reyes, el Rey de nuestra vida, el Rey y Señor de nuestras vidas, aquel que cuida de nosotros y provee todo lo que necesitamos. Por último, es el Hijo del Hombre. Esta frase en general significa alguien que es humano, pero no así con Cristo. En Daniel 7, 13 y 14, no tenemos tiempo para leerlo, pero si usted vaya, lo lee, es la referencia que tenemos en Juan 1:51, que Jesús mismo habla. Es de hecho, por ejemplo, en Lucas, el título preferido de Jesús. Él mismo se hace llamar en muchas ocasiones el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Enfrente de los líderes religiosos, Mateo 26, 63 al 66, Jesús se hace llamar el Hijo del Hombre de Daniel 7, 13 y 14. Por lo tanto, se hace referencia a la identidad divina, monárquica y redentora de Jesús. Eso quiere decir el Hijo del Hombre, es una figura divina, monárquica y redentora. El Hijo del Hombre es el cumplimiento máximo de todo lo que dice el Antiguo Testamento sobre el Mesías. Ese es Jesús. ¿Lo conocemos? ¿Sabemos quién es Él? Porque déjeme decirle, hermanos y amado o amada visita, que muchos Cristos hay en la actualidad. ¿Sabe usted eso? Muchos Cristos hay en la actualidad. Por eso la pregunta, ¿realmente hemos conocido a Jesús? ¿Realmente sabemos quién es Él? Si lo conocemos, ¿lo seguimos? Porque conocer a Jesús es seguir a Jesús.
No estamos hablando aquí solamente de conocimiento general o entendimiento, de percepción mental. Eso no es conocer a Jesús, eso es saber sobre Jesús. Conocer a Jesús es seguir a Jesús. Pero nos encontramos con un dilema en la realidad. Y es el hecho de que lamentablemente hay muchos Cristos. Hay muchos Cristos, entre comillas, y en minúscula, por todos lados, en la actualidad. Cristos hechos por el hombre. Cristos hechos y ajustados y acomodados al hombre, a sus preferencias, a sus opiniones sobre la vida. Muchos Cristos hay en esta vida. Conformados, tejidos, dado todo tipo de forma a sus libertades y pensamientos sobre la vida. Pero ese no es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese no es. Porque Efesios 4:5 dice claramente que solamente hay un Señor y Cristo. Y Él es todas estas cosas que están aquí. Que estos 5 discípulos conocieron, pese a no conocerlo a profundidad. Pero lo conocieron comenzando a interactuar y tratar o escuchar de Él. Muchos Cristos hay en la actualidad. Hay personas que hablan de Cristo todo el tiempo. Hay personas que hablan y leen de Cristo todo el tiempo. Hay personas que tienen a Cristo en la boca todos los días. Pero no conocen a Cristo. Porque no lo siguen. No son sus seguidores. Entonces tengamos en cuenta esa gran distinción. Porque Andrés, el discípulo no identificado, Simón, Felipe, Natanael, no simplemente dijeron, ese es Jesús. Y siguieron con su vida dándole la espalda. Ellos no hicieron eso. Ellos siguieron a Jesús y demostraron que conocieron a Jesús. Porque de nuevo, conocer a Jesús es seguir a Jesús. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Hermanos, Jesús espera una disposición real de todas las personas de seguirlo, de ser su aprendiz y de llevar una vida de sacrificio por Él y para Él. Vayamos a Juan 8:31, por favor. Juan 8:31 y 32. ¿Queremos ser libres de los conceptos de esta vida? ¿Qué tenemos que hacer? Veamos qué dijo Jesús. Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Noten, ¿habían escuchado de Él? Sí. ¿Habían creído en Él? Sí. ¿Lo seguían? Vamos a ver. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. De nada sirve saber sobre Jesús o saber de Jesús si no lo seguimos. Y esta es la verdad, dice Jesús, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, salvos, redimidos. Entonces la exhortación es muy clara, hermanos. Busquemos conocer a Jesús verdaderamente. Amén. Busquemos conocerlo. No busquemos ser como estos judíos, ni mucho menos ser como aquellos que le dan la espalda. Conocer a Jesús y seguir a Jesús. Juan 6, 60 y 61. Vamos a ver qué ocurre aquí también. Juan 6, 60 y 61. Jesús había enseñado, luego dice, al oír las palabras que había enseñado Jesús, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, noten, seguidores de Él, murmuraban, se quejaban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Recuerdan que les dije hace un momento que hay muchos Cristos conformados a las preferencias de los hombres? Bueno, eso no es nada nuevo. Hace 2000 años habían quienes creían en Él, habían creído en Él, a quienes lo seguían,
Habían quienes eran sus discípulos, Juan 6, y escucharon a Jesús decir: yo soy el pan. Yo soy el pan de vida eterna. El que me come, el que cree en mí y sigue en mí, es lo que quiso decir, me sigue, tiene vida eterna. Se ofendieron. ¿Tú eres aquel pan? ¿Esto qué es? ¿No nos gusta lo que Jesús dice y enseña? No, pero Jesús es amor. Sí, Jesús es amor. Pero la mayoría de las personas lamentablemente se les obvian totalmente, descartan que Jesús también es santo y que Jesús es justo. Ese es el amor verdadero. Esa mezcla, ¿verdad?, entre gracia y justicia, santidad y misericordia. A la gente se le olvida eso. ¿Qué pasó con estas personas? Se ofendieron de Jesús. Y eso ocurre hoy también. ¿Qué pasó con estas personas que habían escuchado de Él, que lo habían conocido, entre comillas, que habían creído en Él, que lo estaban siguiendo? Juan 6, 66. Juan 6, 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. No me gusta este Jesús. No me gusta este Jesús. Yo voy al Jesús que me gusta. Yo voy al Jesús que se adapte a mis ideas y preferencias y estilo de vida, y etcétera, etcétera. Por eso hoy escuchamos muchas personas decir: yo no voy a las iglesias. No necesito de las iglesias. Lo que están diciendo es: no necesito de Cristo. No quiero conocer a Cristo. Que el Cristo verdadero vino a edificar su iglesia para poner a sus salvos en su iglesia. Y aún más escuchamos personas decir: bueno, yo no voy a esa iglesia, pero voy a esta otra iglesia porque acá me siento muy bien. Me siento muy feliz. Me hacen sentir bien. Es que a mí me gusta aquí porque aquí hacen tal cosa. A mí me gusta aquí porque no hacen tal cosa. Eso no es conocer a Jesús. Eso no es seguir a Jesús. Juan 8:31. Recordemos: si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice Jesús, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conocer a Jesús es seguir a Jesús. Así que busquemos conocerlo. La otra gran lección que encontramos aquí, hermanos, es la más obvia, ¿no? Y es hablar de Cristo. Los verdaderos seguidores hablan de Cristo. Esa es la más obvia lección. Todas las personas que hemos mencionado, que encontramos en este pasaje, hablaron de Cristo. Hasta el mismo Cristo habló de Cristo. ¿Qué le parece? Hasta el mismo Cristo habló de Cristo. Y repasemos esa cadena de gracia. Juan da testimonio del Cristo a Andrés, y el discípulo no identificado, y lo lleva a Cristo. Andrés habla de Cristo a su hermano Simón, y lo lleva a Cristo. Cristo habla de Cristo a Felipe, y lo lleva a Cristo. Felipe habla de Cristo a Natanael, y lo lleva a Cristo. Esta cadena de gracia continúa hasta nuestros días, hermanos. ¿No es así? ¿Acaso nosotros, todos los que estamos aquí, no somos producto de eso? Porque alguien nos ha hablado de Cristo y estamos aquí. De eso se trata. Los verdaderos seguidores de Cristo hablan de Cristo. Eso es algo natural. Esto es, por ejemplo, está ese maravilloso ejemplo que vimos en Juan 1 de Andrés, ¿no? ¿Qué fue lo primero que dijo? Lo primero que hizo. Dice: halló primero a su hermano, 41. No había terminado de conocer, seguir a Jesús cuando ya estaba hablando de Cristo a otros. Entonces, evidentemente, los seguidores de Cristo deben hablar de Cristo. Si conocemos al Cristo y experimentamos el gozo y la paz que solo Él puede darnos por su salvación y sabiduría, entonces la pregunta es: ¿por qué no querríamos hablar de Cristo a otros? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
La gran comisión, como le llamamos, no debería ser la gran comisión en los discípulos de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque los discípulos de Cristo hacen discípulos de Cristo. Eso es bíblico. En palabras de Jesús, luego de resucitar, para usted individualmente y para mí, lo dicen claramente: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolas que guarden, dice, todas las cosas que os he mandado. Id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos. Los seguidores de Cristo conocen a Cristo y hablan de Cristo. Eso es natural. Así que la lección es evidente. Hablemos de Cristo. Amén. Eso es lo que debemos hacer. Hablar de Cristo. Hermanos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este gran privilegio que tenemos nosotros que hemos obedecido, podemos también hacer que otros lo tengan. Y el llamado es muy claro. Hallar a Cristo exige una respuesta. Hallar a Cristo exige una respuesta y solo hay dos opciones: recibirlo o no recibirlo. No hay punto medio, ni mucho menos abstención de respuesta, ni mucho menos algo similar a eso, porque en sí mismo ya es una respuesta, es rechazar a Cristo. Cada día que pasa, cada hora que pasa, cada semana que pasa, cada mes que pasa, que usted, que ha conocido a Jesús, que Jesús le ha llamado a venir a usted y usted no obedece el Evangelio, usted está rechazando a Cristo. Y eso es lo más amoroso que le podemos decir a nuestras visitas. Porque en vista de la eternidad, ¿qué es más importante en esta vida que seguir a Cristo? Y nosotros que hemos obedecido el Evangelio no nos quedamos atrás. Porque si decimos ser discípulos de Él, si decimos que lo conocemos y no permanecemos en sus palabras, y nuestra vida es una vida de hipocresía, no somos sus discípulos, no lo conocemos. Ya vimos varios ejemplos, ¿no? Juan 6. Hay quienes lo buscan por otras razones, no lo conocen. Hay quienes lo siguen a medias, no lo siguen. Y esto obviamente es para hacer introspección y reflexión. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Lo hemos conocido verdaderamente? ¿Sabemos quién es Él? ¿Estamos conociendo y siguiendo a Jesús? Hermanos, así como estos discípulos hablaron de Cristo, también nosotros debemos hacerlo. No debemos callar, debemos hablar, debemos decir lo que hemos visto y oído. Proclamemos a Cristo, hermanos, porque eso también define que somos seguidores de Él. Amén. Amén. Oremos. Padre eterno y buen Dios, gracias le damos por su palabra, gracias le damos por recordarnos esta mañana quién es su Hijo amado Jesucristo. Gracias también por exhortarnos, Padre, a meditar, a reflexionar, a tener tiempo, Padre, para pensar en nuestras vidas ante la realidad de la existencia y persona de Jesucristo, su Hijo amado. Gracias, bendito Dios, por recordarnos quién es Él. Gracias, Padre, también porque con esto recordamos quiénes somos nosotros, su creación, porque también recordamos a dónde vamos si no lo recibimos, pero también somos animados en ser recordados a dónde vamos si lo recibimos. Ayúdenos, Padre eterno, a ser verdaderos discípulos de su Hijo amado Jesucristo, para su honra y gloria. Rogamos pues también, eterno Dios, que usted nos ayude en este peregrinaje a conocer más de Jesús, a cada día seguirlo y permanecer en sus palabras, pero también de compartir esas grandes verdades con otros, para ser verdaderamente sus discípulos. Damos gracias, bendito Dios, y oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor siga bendiciendo, hermanos. Amén.